Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hacer un vídeo sobre la acción de los glucocorticoides. Bueno, en estos vídeos que estoy haciendo sobre la suprarrenal, sobre la estructura de la suprarrenal, mencionaba que había dos partes, una corteza y una médula. Dentro de la corteza había tres capas, la cortical, la fascicular y la reticular. Pues es en la capa fascicular donde se producen los glucocorticoides. Los glucocorticoides, el principal glucocorticoide es el cortisol. Y como su nombre dice, glucocorticoides son los corticoides que están implicados en la regulación de los hidratos de carbono como principal acción. Entonces, los glucocorticoides van a producir los siguientes efectos. Aumentan la gluconeogénesis. Un aumento de glucocorticoides puede aumentar la actividad de las enzimas de la gluconeogénesis hasta unas 8 veces. ¿Y cómo lo realizan? Pues lo realizan porque activan en la transcripción del ADN del hepatocito, activan la transcripción de las hormonas de la gluconeogénesis. Todo esto lo que va a producir el efecto contrario al de la insulina, porque la insulina lo que activaba eran las hormonas, las enzimas de la glucólisis. También moviliza aminoácidos del músculo. Moviliza aminoácidos del músculo porque lo que hace es que no se sinteticen proteínas excepto en el hígado y que se degraden todas las proteínas en el hígado. Todo esto es consecuencia de activación de diversas enzimas, de rutas metabólicas. Otra acción que tienen en el metabolismo de los hidratos de carbono es que disminuyen la utilización de la glucosa. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque disminuyen la translocación de los transportadores GLUT4. Estos transportadores traslocan menos glucosa hacia dentro de la célula y por tanto lo que van a acabar produciendo un aumento de glucocorticoides es el fenómeno de la resistencia a la insulina, es decir, que no se meta glucosa dentro de la célula. Otro mecanismo por el que disminuyen la utilización de la glucosa porque disminuyen su señalización. ¿Cómo lo hacen? Porque reducen la expresión, como siempre los glucocorticoides, el mecanismo de acción, que lo mencionaré un poco al final, es disminuir la expresión de distintos genes y lo que hacen es disminuir la expresión del receptor de insulina 1, de la fosfatidil-inositol 3-cinasa. Como consecuencia de esto, la vía del fosfatidil-inositol va a estar más disminuida y por tanto se señalará peor algunos neurotransmisores y hormonas como la insulina. Además, van a aumentar van a actuar sobre la oxidación del NDH y al no haber el suficiente NDH, al no oxidarse el NADH, no puede intervenir en la glucólisis y por tanto la glucólisis está disminuida. No puede, y al no oxidarse el NDH, no puede el NADH
AD no puede actuar reduciéndose, y en la glucólisis los procesos de la glucólisis, las distintas enzimas que intervienen en la oxidación de la glucólisis, no se puede producir la glucólisis, no se puede, porque no hay nada. Bien, aquí vemos resumido de forma cómo actúan las distintas vías metabólicas que se van a traducir en aumento de la glucemia. ¿A costa de qué? A costa de movilizar aminoácidos del músculo, de movilizar triglicéridos de los depósitos grasos, y en el hígado de producir más glucosa. Todo esto lo vamos a ver ahora un poco, cómo se moviliza la cuestión de las proteínas y de los ácidos grasos. En las cuantas proteínas, va a reducir mucho las proteínas celulares. No se van a producir las proteínas del músculo, no se van a producir proteínas en el músculo. En cambio, va a producirse un aumento de proteínas en el hígado. Todas las proteínas plasmáticas tipo albúmina, transferrina, todas estas proteínas transportadoras van a aumentarse mucho con los corticoides. En cambio, no se va a producir proteínas musculares. También en cuanto al metabolismo de las proteínas, se produce un transporte de los aminoácidos, porque se degradan proteínas en el músculo hacia el hígado, y en el hígado se produce una desaminación con consecuencia aumento de la producción de nitrógeno, y se produce una degradación de proteínas en todo el músculo, y aumento de proteínas, como he dicho, en el hígado. Los ácidos grasos se aumentan en la sangre, consecuencia de la liberación de los triglicéridos, de la descomposición de los triglicéridos. Y esta movilización, entre otras causas, es debida, una de ellas, a que como la glucólisis está inhibida, no se produce glicerofosfato necesario para la producción de triglicéridos. Bueno, otros efectos de los glucocorticoides, como aquí vemos, son... Vamos a agrandar un poco. Pues son efectos sobre la inflamación. Los glucocorticoides van a producir disminución de la permeabilidad vascular, disminuyendo la inflamación. Va a producir una activación sobre distintas células inmunitarias, reduciendo la quimiotasis y la fagocitosis. La actividad de la fagocitosis es mucho menor de todas las y la quimiotasis, además, migra menos las células, los leucocitos a la zona inflamatoria. Unido a esto, unido a que estabiliza las membranas de los lisosomas, se producen menos productos de ataque, de degradación de sustancias, menos se estabiliza las membranas lisosómicas. También disminuye la multiplicación de los linfocitos, la proliferación de linfocitos y también disminuye la síntesis de algunas interleuquinas, como la 1, disminuyendo esto cuando está disminuido. Cuando está aumentado, esto es lo que hacen los corticoides, disminuyen incluso la interleuquina 1, tienen todos estos efectos antiinflamatorios. Entonces, estos son efectos de los corticoides que se producen ante situaciones de estrés, son situaciones de emergencia. De la misma forma, actúan sobre el sistema nervioso. En situaciones
de estrés, movilizan, son situaciones de alarma, de estrés, que producen una regulación emocional tendente a la defensa frente al estrés y el alarma. Los glucocorticoides de forma continuada producen mucha desestabilidad emocional. ¿Y cómo realizan su acción? Pues bien, los glucocorticoides son hormonas esteroidosógenas, son esteroides, entran, o sea que van a atravesar la membrana plasmática. Por su comparación lipídica pueden atravesarla, llegan a un receptor intranuclear que se trasloca adentro del núcleo, y en el ADN lo que van a activar son factores de transcripción, expresan genes. Los glucocorticoides lo que van a hacer es expresar la transcripción de todos estos genes que activan estas rutas metabólicas que he ido comentando. Bien, por último, decir solo esto, que ante situaciones de estrés y de inflamación, ante situaciones de estrés, se va a producir todo esto. Porque el hipotálamo está conectado con todo el sistema nervioso central, con todo el sistema límbico, y van a producir la CRF, que activa la CTH, y en unos 15 minutos o menos está aumentado ya el cortisol. Como se ha visto pruebas, se han hecho montones de pruebas, rompiendo patas, dañando huesos en ratones. Pues bueno, responde sobre todo ante estos factores de estrés, ante traumatismos, por supuesto ante la cirugía. La cirugía desencadena una fuerte liberación de cortisol, ante infecciones, ante el frío y el calor, ante la inmovilización. La inmovilización aumenta mucho los corticoides, el cortisol, el ejercicio los disminuye, y la activación de la catecolaminas. Esto conecta con toda la regulación de situaciones de estrés, de emergencia, y de regulación por el sistema nervioso. Bueno, si este vídeo os ha gustado, podéis darle me gusta, compartir o seguir más vídeos que tengo de esta y de otras materias. Muchas gracias.